Bueno, Inti, ¿Hay ¿todo bloopers? bien? ¿Hay bloopers? Bueno, a ver, sí, obvio. Contanos un poco quién sos y cómo llegaste a este punto dentro de lo profesional. Bueno, Dan, gracias por este videíto. Creo que es una buena oportunidad para hablar un poco de estos vínculos y de cómo en cierto tiempo de Maslow existiendo podemos conectar ciertas cosas, ¿no? Sí, Yo soy antropólogo, lo cual quiere decir que estudié y estudio antropología, que es una ciencia social que estudia todo lo que tiene que ver con lo humano y lo más que humano. Hace unos 5 años fue que empecé con el mundo de los hongos, que me acerqué a eso por un interés de investigación, principalmente pensando en las personas que se dedican a recolectar hongos desde hace mucho tiempo acá en Uruguay. Y fui conociendo un mundo de los hongos súper vasto, de un montón de cosas que tienen que ver con lo medicinal, con lo alimenticio, con lo gastronómico, que estaba en pleno auge hace 5 años, empezando a crecer. Era una ola que iba tomando forma. Y ahí empecé a indagar mucho en lo que es el vínculo de la humanidad con el reino fungi, ¿no? Es importante entender que el reino fungi existe hace 50 años, 55 años, en 1970 científicamente se inaugura, ¿no? en el horno, ¿no? Como re Exacto. perdidos en el tiempo, mal. Y eso a veces queda como anacrónico, ¿no? Cuando hablamos hoy de los tres términos de flora, fauna y funga, parece increíble que hace 50 años. Es decir, que nuestros padres se formaron la escuela hablando de plantas como hongos, ¿no? Claro. Y por eso nos conecta un poco el mundo de los fungi con lo que es el vínculo de la humanidad con las plantas, ¿no? Con la botánica, con la etnobotánica, con las diferentes sociedades y su relación con el mundo vegetal. Claro. Ahí va pasando un poco el tiempo y podemos conversar sobre lo que es el vínculo de las sociedades con sus hongos, digamos así, con los hongos presentes en determinados territorios, en determinadas culturas. Y ahí empieza a haber en mi campo de investigación una conexión entre la historia uruguaya, de la sociedad uruguaya, y su relación con los diferentes hongos que tenemos acá. A partir de ahí, empiezo a construir una investigación que me lleva no solo a conocer personas que se dedican plenamente a lo que es la recolección de hongos como un oficio, sino a un universo que estaba creciendo, que era el de los hongos medicinales, el de producir, hacer productos derivados de hongos, ¿no? En generar otras formas de apropiarse de esos recursos y de nuevos recursos también, de redescubrir nuevas especies, de conocer los diferentes usos y los diferentes beneficios de esos usos. Em, y eso de alguna forma es lo que me lleva a conocer a Maslow y a un montón de gente que se dedica a trabajar con los hongos y la medicina. ¿Has tenido experiencia con Mayo? Sale el chivo ahí. Sí, aprovechemos el espacio publicitario. Sí, fui usuario durante algún tiempo y bueno, y para mí fue como un poco experimentar qué se siente, ¿no? Eso que uno conoce. Un poco es también lo que tiene que ver con la antropología, de acercarse a lo que los otros usan, consumen. Sí, Em, ponerlo un poco a prueba, ¿no? Digo, exacto, a ver si sentirlo. es real, si no es real, porque hay veces que hay como, como una idea de que si no está pasado por, no sé, una farmacia de repente, no es efectivo, o bueno, o sea, como que no hay mucha confianza en lo que es ancestral, básicamente, ¿no? Como que se perdió un poco ese tipo de conexión. Sí, está bueno lo que traes porque eh, hoy por hoy la farmacología y la industria farmacéutica han dado ciertos pasos que nos han llevado a desconectarnos totalmente de los orígenes de eso, ¿no? De dónde provienen las medicinas. Y lo cierto es que no hay nada en el mundo que no exista fuera de la naturaleza. O sea, estamos hablando de sintetizaciones o procesos químicos, físicos, que no tengo ni idea, pero que tienen que ver con el mundo en el que vivimos también.
no existen las medicinas fuera del mundo en sí mismo. Y un poco el avance de la medicina alopática, ¿no? Ha hecho que nos desconectemos de lo que es el vínculo con la naturaleza en sí. Si vamos a los registros históricos, hay cátedras de botánica dentro de la Facultad de Medicina hasta la década de los, no sé qué años, 50, no quiero decir un bolazo, pero digamos, había otra conexión entre el mundo de las medicinas a través de la naturaleza, digo la naturaleza para no decir plantas, porque también hablamos de hongos en este caso, y el estudio de la medicina en sí mismo. Desde tu mirada antropológica, ¿qué rol han jugado los hongos en lo que son las distintas culturas a lo largo de la historia? Bueno, creo que acá es importante pensar que el vínculo de la especie humana, e incluso de especies antes de que el humano fuera Homo sapiens sapiens, con los hongos, siempre existió, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío también que es de qué forma podemos conocer esos vínculos y conectarlos con el presente. Ahí podemos hablar de que hay registros fósiles, por ejemplo, Se encontró, ¿no? Como un sí, indígena con un sí, hongo que se con suponía que una hacía fuego y que sí, con eso lo exacto. trasladaba. Sí, el caso de Otzi. Digamos, un cuerpo momificado que lo que tenía en una bolsita eran hongos que usaba para diferentes usos. Em, a su vez hay pinturas de arte rupestre que ya están recontra registradas de humanos con figuras de hongos alrededor. Es decir, que el vínculo entre lo humano y el reino fungi existe ancestralmente. Las diferentes sociedades generan distintos vínculos, ¿no? Y Ujú. ahí vamos a ir a lo que se llama etnomicología, que es eh, una forma de decirle a cómo cada cultura usa los hongos que tiene cercanía. Esa disciplina como que llega un poco a las ciencias a partir de la década de los 40 y 50, muy vinculado a la época de los psicodélicos y la primera ola de eso. Eh, pero también es interesante pensar cómo las nuevas tecnologías o las nuevas formas de apropiarse de esos recursos generan diferentes vínculos, ¿no? Con el reino fungi. Y ahí vamos a hablar no solo de los hongos, por ejemplo, que tenemos al alcance de la recolección, sino que vamos a hablar del cultivo de hongos y a Ujú. partir de eso la producción, por ejemplo, de extracciones o la producción de diferentes formas de hacer uso de esos hongos. Y vamos a hablar también de cómo la sociedad uruguaya tiene la posibilidad de apropiarse de esos recursos. Si bien para Uruguay podemos pensar en un vínculo que está siempre en la ambivalencia entre el peligro de la intoxicación por hongos, que es un Ujú. poco el punto desde donde sale los primeros volúmenes de divulgación de Taliche sobre hongos en Uruguay, y por otra parte el potencial uso de los recursos fúngicos que están en el territorio, ¿no? O sea, la recolección de hongos en diferentes ambientes. Y ahí vamos a ver que en los últimos años, un poco gracias a estos intercambios de otras tecnologías, de otras formas de apropiarse de los recursos y de otra disponibilidad de recursos, van a surgir emprendimientos como Mashlove que lo que hacen es utilizar nuevas técnicas que ya eran utilizadas para otras especies para producir otras formas de medicina en este caso, Claro. ¿no? Y es bien interesante porque Maslow es un poco precursora de eso, gracias a lo que de hecho Nicolás cuenta en el primer video, ¿no? De cómo conoció eso en Australia, si no me equivoco, Ujú. y como que tuvo el interés de traer eso acá. Y a partir de ahí, el contexto ayudó a que proliferara Sí, un determinado emprendimiento tal cual. y también fuera creciendo una masa crítica y masa de aficionados al tema, ¿no? Que hoy por hoy está como en otro periodo, ¿no? En Sí, otra sí, situación. está en otra situación, pero igual de alguna manera sigue como en crecimiento, ¿no? Es como que se nota que la gente como que ya tiene más incorporada la data, aunque siento que faltan miles de kilómetros para que la gente realmente como que pares a cualquier persona en la calle y digas, che, ¿conoces a el Reishi, por ejemplo? ¿Sabes para qué sirve? ¿Lo probaste alguna vez? Tipo, la respuesta sea sí y todo eso. Creo que estamos a falta, Claro, mucho. Sí hay gente que conoce, pero dentro de ciertos ámbitos de repente, ¿no? sí, sí, en ese sentido
la época de 2020, la pandemia y el periodo de pospandemia fue como que permitió, ¿no? Un poco volver hacia la naturaleza en algún sentido. Ujú. En paralelo, tenemos un fenómeno global que es muchas personas encerradas en su casa consumiendo productos culturales globalizados Sí, que eh, permitieron que también la gente accediera a otras informaciones, sí. ¿no? Esa virtualización del mundo y ese encierro Ujú. hizo que mucha gente viera Fantastic Fungi, por ejemplo, Sí, en Netflix, que todos lo vimos, todos lo vimos. claramente. Yo confieso y me doy autobombo de que lo vi antes de que existiera Netflix, Ah, bien, porque un poquito antes yo había empezado con el interés en hacer este trabajo, claro. me llegó esa película y la vi por una plataforma que no voy a mencionar para no hacerle publicidad a Stremio. Ujú. Pero después, cuando apareció en Netflix fue como, wow, todo el mundo me mandaba esa película. Todo el Sí. mundo Bueno, y decía, ahora salió esta animación, efectos colaterales está o algo así. Es buenísima, muy buena. es muy buena y parece que ya está por salir la segunda temporada, ya estamos Uh, esperando ahí los no detalles. terminé la primera todavía. Pero bueno, de alguna manera es curioso porque muchos cultivadores o muchos interesados en el mundo de los hongos hacen un doble movimiento. El primero es conectar con contenido virtual de YouTube, por ejemplo, mucha Ujú, gente aprendiendo a través de YouTube, global, y entonces consumen videos de España, por ejemplo, ujú. así como las mismas personas salen a conectar con la naturaleza, a de repente no estar en la ciudad que era el lugar de infección, el lugar de la Ujú. sociedad y la muerte en ese Sí, momento, sí, era sí. así, y surgen otras cosas como incluso un bar, ¿no? Sí, Que, sí, justo estaba que en paz descanse. pensando en eso mismo, Sí, pero es el Mushroom Bar, caso de Ivy claro, con Mushroom Bar, sí. que surgió de eso. Sí, y así varios. Ujú. Varios casos así de gente que bueno, le empezó a prestar atención a los hongos que estaban en la naturaleza, conectó con su interés por eso y fueron haciendo un recorrido por diferentes formas de apropiarse. Y después de este boom pandémico, ahora que como que está todo un poco más calmado, ¿sentís que la gente sigue como en esa línea de interés, al principio fue como una cosa muy, muy puntual y como bastante masiva? ¿Sentís que se mantuvo en el tiempo, que bajó, que hay como... ¿En qué estado lo encontrás ahora? Bueno, yo creo que hay mucha gente que logró darle una continuidad a eso, ¿no? Desde el lado de los emprendedores y las personas interesadas en el tema, lograron sostener ciertas cosas digamos, la actividad, sea económica o sea de afición e interés. También se fueron generando espacios virtuales que fueron sosteniendo eso, ¿no? Mucha gente que todavía se sigue como incorporando a gente Ujú. que llega realmente nueva a grupos de WhatsApp, a grupos de Facebook, a lugares donde se conversa sobre el tema. Y además, los hongos tienen eso de que año a año aparecen Sí. y gente nueva los ve. Y hoy por hoy siguen apareciendo personas que le despierta el interés por primera vez y toman contacto con lo que ya hay hecho, con las personas que están trabajando en las diferentes especies, con las diferentes formas de apropiarse del reino fungi. Y creo que el mundo en sí de los hongos es tan infinito que permite que siempre estén apareciendo cosas nuevas y sucediendo cosas nuevas. Y siempre hay descubrimientos nuevos, ¿no? Porque sin ir muy lejos, me acuerdo el año pasado, creo que fue, o el anterior, hicimos una salida así como con Sequeira. Y en eso que fuimos con él, encontró un hongo que decía que acá no existía. O sea, ¿cómo se puede dar? Ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, si encuentro ahí una fotito después lo subo, porque de hecho le saqué una foto. Trae como una serie de estudios por atrás, todos esos pequeños descubrimientos y por qué surgieron acá también, ¿no? O sea, cómo fue que llegó una espora de ese hongo que se pensaba que nacía solamente en el desierto y de repente aparece en un bosquecito de acá. Está bien Sí, interesante todo eso. tienen los hongos tienen esa capacidad de invisibilidad de nuestros ojos durante mucho tiempo y Sí, reaparecer, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. es algo que está latente y que siempre continúa sorprendiéndonos, ¿no? Ujú. Eso es lo que tiene de maravilloso. Creo que el contexto también ayuda a que continúen apareciendo nuevas cosas y esta conexión entre muchas personas de diferentes lugares Ujú. siempre moviliza a que se siga descubriendo nuevas cosas sobre el reino fungi y apareciendo nuevas especies para
apropiarse y aprovechar. Bueno, y en cuanto a Uruguay, ¿cómo ves el movimiento acá? Si hubo realmente un fungi boom o si fue una cosa de afuera que se implementó acá, si fue de acá que se fue para afuera, ¿cómo lo diagramas a toda la situación? Bueno, creo que Uruguay tiene de alguna forma siempre esa disposición a permitir que el interés por determinada cosa prolifere. ¿Qué quiero decir? Siempre fuimos bastante pioneros en lo que tiene que ver con investigación, por ejemplo, en cuanto al cannabis, Ujú. o por ejemplo, con otras formas de uso de los hongos. En la década de los 60 hubo experimentaciones clínicas también con LSD, por ejemplo. Como que Uruguay está siempre un poco intentando estar a la vanguardia, más allá de sus formas conservadoras en muchos aspectos, tiene como ese ímpetu de indagar, de buscar algunas maneras. Siempre con la condición de ser un país latinoamericano, de Sí, ser... sí, con recursos limitados y Exactamente, burocracias complicadas. exactamente. Sí, Eh, pero bueno, es algo de lo que también nadie está exento y donde en muchos lugares del primer mundo también pasa, ¿no? Hay sectores de investigación científica, de investigación social que son sumamente descuidados. Entonces, lo que yo creo respecto a Uruguay es que en ese clima de muchas personas interesadas en esto, permitió que hubiera una conexión de diferentes actores ujú, que generaron ámbitos de conversación, de, digamos, y de difusión de cosas interesantes respecto a hongos. O sea, son un montón los eventos que han ocurrido en los últimos 5 años y ha sido una rueda que constantemente ha girado. Gracias al impulso de muchas personas, también a puro pulmón, ¿no? Digamos, de divulgadores o personas interesadas en promover también cierta información, cierta cultura de los fungi, ¿no? ujú. Y en ese sentido creo que hay digamos, una masa de gente que tiene la posibilidad de interesarse por eso. Tenemos además espacios, ¿no? Digamos, montes, bosques de diferentes especies implantadas que permiten que se conozcan un montón de especies nuevas. Tenemos la posibilidad de conocer esos lugares. O sea, no somos un país que esté... Inaccesible, Sí, digamos. Sí. o sea, es hacer media hora, 15 minutos a veces, para otros 1 hora en auto y Ujú. llegar a un lugar donde realmente pasan cosas increíbles, ¿no? Te Sí, puedes sí, sí. encontrar con un Sí, mismo montón de... aparte en parques que tenemos, ¿no? Que tenemos acceso todos, que uno mismo también puede hacer como una autoinvestigación y decir, bueno, me hago una carpetita de fotos del hongo de arriba, del costado, tengo mis anotaciones, Sí. en qué época fue que lo encontré, en qué lugar lo encontré, o sea, como que hay un montón de cosas que uno Ujú. mismo, sin tener de repente grandes equipos, por lo menos para iniciar a hacer toda la parte como de campo, digamos, como que tenemos acceso a todos y bueno, ni hablar a la gente que ya tiene más conocimiento, estudios, equipos, bueno, como es el caso de Sequera y me imagino que habrá más gente que está desde ese lugar. Sí, sí, también es interesante en Uruguay porque se dio un movimiento de ciencia ciudadana sobre esto, ¿no? De las personas apropiándose de la información y Ujú. construyendo una red a partir de las fotos que uno saca acá, el grupo de WhatsApp donde se pregunta Sí, algo, digamos, no es una agenda científica impulsada ni políticamente con tanta fuerza, ni desde la universidad en sí, sino que surgió mucho desde el interés de las personas ujú. y eso hace que se siga moviendo gracias Sí, sí, que no se pierda. sí. Y está bueno también porque una de las cosas que la gente yo siento que le tiene mucho respeto o miedo a los hongos es que si lo como me muero, básicamente, ¿no? Ujú. Entonces, nada, con ese tipo de comunidades que ya están creadas y que están bien acompañadas, es como que la gente manda una foto, se saca la duda y mínimamente por lo menos están cuidados o no cuidados, pero entre todos como que se ayudan a decir, che, este sí, este no, o al lado de qué árbol Ujú. estaba para saber qué tipo de hongo era, porque hay algunos que son muy parecidos y si realmente no tenés conocimiento, bueno, Sí, preferible que no los comas. sí, sí, es verdad. Hay un conocimiento acumulado y personas vinculadas a eso que ayudan a que quien llega ya pueda tener dónde consultar, ¿no? Hay Ujú, algunos libros, hay algunas publicaciones, hay gente que está todo el tiempo activa en ese ujú. sentido. Si bien no hay una difusión pública de las cosas, hay una forma de acceder bastante, digamos así, horizontal, ¿no? Entonces eso hace
Uruguay sea un escenario positivo para el avance en un montón de sentidos. También hay personas del ámbito científico académico que se interesan por diferentes cosas en relación al reino fungi, y hoy por hoy no es como hace unos años que no existían, no había ni una tesis sobre el tema, o Claro. de repente estábamos en un escenario donde no había tanta investigación. Hoy por hoy sí hay personas más interesadas, se está generando como un clima en relación a eso. Y bueno, digamos, las formas de trabajar con los extractos y analizar las propiedades de diferentes productos es también una manera de conectar entre Ujú. el mundo científico y el mundo más de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, ¿y qué desafíos culturales o sociales ves para que el uso de los hongos, ya sea medicinales, comestibles, psicodélicos, se expanda de una manera sana? Em, bueno, yo creo que siempre el desafío con este tipo de avances, tanto desde lo científico como desde la apropiación o el provecho de los recursos que tenemos, es la democratización de eso, Ujú. ¿no? Lograr que las personas que necesitan o que tienen, digamos, la inquietud de acceder a ciertas medicinas o ciertas cosas puedan hacerlo sin que sea una restricción económica la que esté en el medio o una restricción de acceso cultural, ¿no? Entonces ahí creo que hay un desafío importante en lograr que diferentes sectores sociales accedan a una medicina que de alguna forma viene de la naturaleza, sin tampoco hacer de eso una manera de colonizar al otro en la forma de vincularse, ¿no? Porque también, digamos, si hay muchas personas que si bien no forman parte de esta nueva oleada sobre el mundo de los hongos, tienen relación con ellos desde hace varias generaciones. Y ese es uno de los puntos donde de repente le falta conexión acá al contexto uruguayo, pero también es difícil encontrar de qué manera generar esa conexión sin que haya conflictos o se generen, digamos así, como discordancias entre lo que piensan unos sobre los otros y viceversa, ¿no? Entonces, a veces para mí uno de los desafíos es lograr entender que existen muchas formas de aprovechar los hongos, de vincularse al mundo de los hongos, y no necesariamente la que ciertos actores llevan adelante es la mejor o la que es la única aceptable, ¿no? Entonces ahí también creo que es un mundo en el cual es importante moverse con cuidado y con comprensión de cómo las otras personas viven eso, ¿no? Claro. Pasa mucho en cuanto a los hongos como medicina, ¿no? Donde hay diferentes abordajes de eso y diferentes perspectivas en relación a lo que debe pasar y lo que no. En ese punto también, por ejemplo, es muy importante lo que tiene que ver con lo legal, la regulación, qué tanto nos interesa que sea burocratizado una Sí, que especie o ya no. desde ahí estamos en el horno, porque en el Estado Sí, figura como plantas, no sí. figura como hongos. Entonces, desde ahí ya hay que hacer como, no sé si es desde la Constitución o desde dónde, pero hay que hacer una reformulación porque hay un montón de avances que uno podría estar haciendo, pero legalmente no figurás. Ujú, Entonces es como, hay como una incongruencia. Bueno, pasó también un poco con las leyes de la marihuana y todo, ¿no? Que te ujú. decían por un lado una cosa y lo que podías hacer era otra y como que no tenía mucho sentido. Como que se contradicen un poco. Y bueno, y hay uno, el que está como queriendo avanzar y hacer investigaciones nuevas o bueno, o generando información nueva, siempre se encuentra con una pared y bueno, y hace que todos los procesos sean muchísimo más lentos, ¿no? Sí, sí, eso es verdad y creo que igual no es algo que Uruguay sea excepcional, sino No, que es algo que pasa en muchos lugares mira. y esa forma de el derecho, de alguna forma, ¿no? Porque es lo que estamos hablando de las regulaciones, las leyes, todo lo que tiene que ver con las prohibiciones o los permisos, siempre está corriendo atrás al mundo, ¿no? Mm. Es como lo que sucede habitualmente. El derecho siempre está atrás de lo que pasa en la sociedad y el mundo fungi, el reino en sí tiene 50 años Claro, y nuestra primera oleada tiene 5 años claro. en relación al tema. Entonces, Faltan como 50 es, años más para que a ver qué quizás nuestros pasa. nietos. Capaz. Pero bueno,
también hay que desconocer las relaciones geopolíticas y sociales que hay detrás de las cosas, ¿no? Entonces, si algo no pasa es porque puede haber intereses detrás o pueden haber otras formas de querer que eso suceda. Eso es un poco el juego social y el juego político detrás de lo que es legal, lo que es ilegal y de lo que se logra avanzar, ¿no? Y creo que los hongos están en un punto de quiebre muy, muy fuerte en relación a eso, más allá de que podamos creer o no en qué tan buenos sean para curarnos de ciertas afecciones o qué tan positivo sea su uso. Están en un punto que realmente nada, hoy por hoy paradigmático a nivel global. Claro. Las mayores, o sea, universidades y las mayores farmacéuticas, de hecho, están interesadas en las sustancias que están dentro. Sí, sí, en tomar el control de todo, básicamente. Exacto. Y también, digo, cómo está controlado a nivel comunicación. Digo que no Ujú. puede ser que por hablar de que hubo un testimonio o de que le pasó algo positivo a una persona por un consumo de un extracto de hongos adaptógenos, por ejemplo, te cierran una cuenta de Instagram, como nos pasó a nosotros. Entonces es como, wow, o sea, qué onda, y no se entiende, pero ¿tá? Y por más que uno haga fuerza para que volver a tener la Ujú. cuenta levantada, y o sea, de qué fue que hablamos? O sea, nadie te da una respuesta. Esto no tiene sentido. Ujú. Sí, ahí volvemos un poco al inicio de la conversación donde yo hablaba de la desconexión entre el mundo farmacológico y la sintetización de sustancias Ujú. y la apropiación de la naturaleza como Sí, medicina, ¿no? tal cual. Entonces, los hongos están en ese lugar donde están siendo pujados desde un lado y del otro y en diferentes direcciones y viendo cómo los diferentes actores se apropian. Entonces es también, nada, es un punto delicado, sobre todo para los grandes productores de contenido. Ya sabemos qué Qué trabajo que me dan, maldita sea. hacen. ¿Hacia dónde sentís que está yendo todo esto a nivel medicina, ciencia, espiritualidad y Es alimentación? Y capaz que otras cosas que... Porque hay también cuestiones con arquitectura, materiales nuevos, hay mucha cosa, ¿no? infinito, Sí. ¿no? El mundo, para los que estamos adentro del mundillo de los hongos es infinito y cada día aparecen cosas nuevas, ¿no? Ujú, Eh, Creo que es difícil, no siempre saber hacia dónde va. Creo que por lo menos en el 2020 aprendimos eso, si no lo habíamos aprendido antes. Pero sí creo que hay como mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no? ujú, Y eso, de alguna forma, una masa crítica en diferentes espacios, en diferentes dimensiones, sobre asuntos conectados, siempre está bueno, ¿no? Acá creo que hoy por hoy estamos ante una situación donde la ola que estuvo creciendo durante un buen tiempo está viendo qué hace, ¿no? ujú. Como que de alguna forma ya no es esa avalancha de información y de gente llegando y de cosas pasando, sino que hay algunas personas que están como establecidas con diferentes cosas, que logran sostener, ¿no? Porque también es desafiante cuando el mundo a tu alrededor no acompaña ese desarrollo, ¿no? Porque digo, algunos emprendimientos de repente tienen oportunidades de crecer, como Mash lo ha tenido también, ¿no? Como diferentes proyectos, diferentes cosas que te impulsan a seguir, pero esa no es quizá la generalidad. Entonces también es importante ver cómo las personas que están manteniendo algo en relación a desarrollar un biomaterial, a desarrollar una nueva medicina, a trabajar con una nueva especie de hongos comestibles, en el ámbito gastronómico o en el que sea, logran sostener esa actividad. Por otro lado, también creo que en el aspecto médico o terapéutico hay un desafío también que tiene que ver con no repetir los errores del pasado, quizás, ¿no? O sea, hay de alguna forma una leyenda oscura en relación a lo que pasó en la década de los 50, de los 60, con el caso de María Sabina, en fin. Como que es importante también respetar las formas de uso de diferentes medicinas, apropiaciones que ciertos grupos hacen de eso, ciertas sociedades. Un poco la antropología es la que dice, bueno, hay cosas que uno puede hacer, otras que quizás no son tan buenas, pero lo que sí veo positivo es que como sociedad logremos
ir en una dirección de aprovechar los recursos que hay, ¿no? Y generar además información sobre eso. Y generar información en un sentido estricto de eso, ¿no? No producir información que no tenga un fundamento, sino realmente que la evidencia de lo que sucede en el mundo tenga que ver con lo que decimos, ¿no? Porque Sí, sí. también hoy por hoy estamos en un mundo de fake news por todos lados, infoxicación por otro, ¿no? Sí, no, Un y montón de que tampoco bombardeos. se minimice los usos ancestrales, ¿no? Porque es como que se está tapando todo lo que es viejo, es como que se está tirándole la manta arriba y que muera ahí. Sí. Y en realidad hay muchísimas cosas que está bueno que sigan funcionando como funcionaban antes, y que sean como un acompañamiento con lo nuevo, ¿no? O sea, no por eso tampoco descartar las innovaciones. Claro, sí, por ejemplo, si habláramos del reishi, ¿no? Es una especie o varias especies de hongos que la cultura china hace miles de años ya usaba. Hay hasta representaciones artísticas de eso, hay un montón de cultura generada alrededor de una especie que hoy por hoy es como, wow, el Ujú. reishi es nuevo, ¿esto qué Sí, hace? sí, no es ¿No? nuevo. Es como, eh, Sí, sí, sí. no sé, realmente pasa eso en muchos lugares, lo que para nosotros es una innovación absoluta, de repente hay culturas que tienen un vínculo desde hace miles de años y Ujú. no tenemos ni idea. Sí. Entonces ahí el tema es, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué pasa con el respeto por las sociedades que ya conocían ciertas especies y aprovechan esas especies y hacen uso de la naturaleza de cierta manera? ¿Y Ujú. cómo logramos respetar eso generando también nosotros un aprovechamiento de ese recurso, Claro. ¿no? Es un diálogo que siempre está en construcción y que es difícil digamos, de mantener equilibrado de alguna forma. Creo que lo importante es saber cómo, desde dónde nos paramos, qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos y qué límites no deberíamos quebrar, ¿no? Qué cosas hay que respetar para decir, bueno, no todo es lo mismo. A veces no percibimos, no estamos acostumbrados a entender la complejidad de los mundos de otras sociedades, de otras culturas, ¿no? Cómo los hongos pueden representar y significar y ser otro tipo de entidades muy diferentes a la que son para nosotros, ¿no? Porque quizás dentro de un laboratorio, en ese universo, vemos moléculas, vemos un montón de cosas que para nosotros existen y significan algo, pero para otras personas quizás no. Son otras las representaciones. Con el Reishi seguramente pase eso. Yo no hablo chino, no sé Ujú. lo que los chinos viven en relación a eso, pero hay otras formas de vivirlo. Y si algo nos ha enseñado la medicina del mundo de los hongos es que cómo uno lo vive, en qué contexto uno lo consume y de qué manera interioriza esa medicina es parte del Claro. paquete, ¿no? No son solo reacciones químicas, Ujú. sobre todo cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de bienestar, realmente muy importante ese aspecto. Entonces, creo que la dirección hacia la que va, no sé cuál es, pero me parece que estaría bueno que fuera teniendo en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Que sea una apropiación de esas formas de medicina que realmente colabore socialmente y tenga un respeto por lo que se está utilizando. ¿Hay un potencial cultural, ambiental o productivo que podríamos aprovechar mejor? Bueno, yo creo que como decíamos, hay un escenario en Uruguay que ayuda a que podamos desarrollar, ¿no? Un montón de cosas, desde la ciencia ciudadana hasta la investigación más, digámoslo así, científica, a nivel biológico, en muchos niveles. Y hoy por hoy hay varios proyectos andando, ¿no? Cuando uno ve el escenario es más prometedor que hace unos años. Y creo que tenemos como una posibilidad de estar en avance con eso en Uruguay. Para mí, los diferentes emprendimientos que han surgido a partir de los últimos 5 años de boom sobre los hongos, pusieron como a disposición una información innovadora, ¿no? Ujú. Para nosotros por lo menos. Y creo que hoy por hoy necesitamos a nivel social, más allá de ese ecosistema, como les dicen, de Ujú. emprendedores, es también producir información que sea accesible, ¿no? Que podamos como saber, bueno, de todas estas especies de hongos que hoy por hoy tenemos la posibilidad de acceder a un extracto, a una forma medicinal,
qué es lo que tiene, digamos, qué fundamento científico le hemos encontrado. Y creo que un poco el trabajo de Maslow va en ese sentido, ¿no? Como que han apuntado hacia eso. Y me parece que lo que necesitaríamos hoy por hoy es continuar haciendo crecer ese vínculo entre la universidad, la ciencia y la sociedad, ¿no? Que siempre es un debe, siempre está como siendo uno de los puntos donde, por lo menos acá en Uruguay, en otros países también, pero cuesta como hacer ese lazo y más en el tema de los hongos donde es realmente muy reciente y lo que decíamos antes, el principal impulso ha sido más social, con formaciones sí, digamos sí, los aficionados a los hongos que conocemos hoy por hoy acá, en el mundillo de los hongos, no son personas que no tengan formación, pero no son personas que hayan hecho de su primera formación lo micológico o los hongos en sí. Tienen otras herramientas culturales, de capital cultural, de capital social, que les permiten acceder, ¿no?, a esto que decíamos, a formarse a través de diferentes ambientes. Entonces creo que hay un escenario que es positivo y hay mucho por hacer. Entonces creo que eso nos deja como en una posición, por lo menos, movilizante. Bien. Y como para cerrar, ¿qué mensaje le dejarías a la gente que, bueno, recién se está como empezando a conectar con todo este mundo? ¿Hay como algo particular que te gustaría comunicarles? Y bueno, yo creo que el mensaje un poco es decir que el mundo de los hongos, sea cual sea el lugar por el que le entremos, es fascinante y es infinito, ¿no? Ujú. Mismo si nos interesa solamente salir a juntar hongos y cocinarlos en casa, ya el hecho de encontrar un poco de hongos deliciosos en el bosque nos va a hacer muy Una felices. maravilla. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, creo que no es algo obligatorio que todo el mundo sepa sobre y que todos estemos fascinados por esto, pero sí decir, bueno, hay un mundo realmente un poco subterráneo, Ujú. materialmente y metafóricamente, y otro poco misterioso, ¿no? Más allá de que se sepan muchas cosas, siempre parece que es más gente la que no sabe sobre los hongos que la que sabe. Sí. Entonces, eh, tienen esa potencialidad, ese encanto de fascinarnos, ¿no? De darnos incluso imágenes Ujú. increíbles, ¿no? Entonces, creo que mi mensaje sería de que el mundo de los hongos siempre estuvo y siempre va a estar, Ujú. y los que tenemos que poner los ojos ahí somos cada uno de nosotros. A veces quizás nos curen de una enfermedad, a Ujú. veces quizás nos alimenten o quizás nos caiga mal a la panza. Sí. Pero seguro que ningún hongo te va a matar solo por mirarlo o por tocarlo, así Ujú. que la curiosidad siempre está permitida. Bueno, Gracias, Dan. muchas gracias.